el 92% del Producto Interior Bruto, del crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos el año pasado, se debió a la inteligencia artificial, a la industria de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial se está usando como un arma geopolítica? Desde luego, sin duda. Lo que no puede hacer Europa es pretender regular a todo el mundo. Es decir, lo que está haciendo Europa de alguna manera muy bien es recordar la necesidad de mantener esos valores y la necesidad de mantener un control humano sobre lo que hace la inteligencia artificial. Claro, el problema aquí es que buena parte de la inversión en estas tecnologías que se hace en Europa se hace sobre empresas estadounidenses. Bienvenidos un día más a un programa en Escudo Digital, como todo el mundo sabe, el periódico que está especializado, Escudo Digital, en ciberseguridad y defensa. Y es por eso que para nosotros es un auténtico privilegio realizar esta serie de podcasts donde traemos a expertos de primer nivel que nos pueden acercar un poco en estos temas. Volvemos a repetir ciberseguridad y defensa, qué está sucediendo en la actualidad y también por relacionarlo, como lo vamos a hacer en esta entrevista, incluso con el pasado. Porque muchas de las cosas que suceden en el presente también se puede decir que pudieron haber ocurrido en el pasado. No sabemos si la historia se repite o no, eso nos lo van a decir ahora en esta entrevista, pero lo que sí quiero comenzar es a presentar el libro Un mundo falaz, que ha sido publicado por la editorial Ariel, cuyo subtítulo reza El nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación. Su autor es Ángel Gómez de Ágreda y ha venido hoy aquí para atendernos en Escudo Digital, en exclusiva, para entender un poco cómo la inteligencia artificial, que es algo que nos interesa muchísimo, está cambiando el auténtico orden geopolítico actual. Así que muchísimas gracias, Ángel, por venir. Sé que estás en Qatar, tuviste experiencia también por Corea del Sur, por Japón. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tienes esa visión global de fuera de la Unión Europea que yo creo que nos va a ayudar bastante. Bueno, muchas gracias a vosotros por acogerme. Sí, yo creo que es fundamental ahora mismo salirse un poco de ese eurocentrismo que tenemos muchas veces y de ese pensar que seguimos siendo los que podemos regular el mundo digital, incluso aunque no estemos siendo protagonistas en su fabricación. Me gusta que has dado ya ese primer titular, me gusta lo de la regularización, porque desde aquí que yo estoy en Bruselas, hace poco ha habido debate sobre esto, así que te lo expondré un poco. Y antes de nada, me gustaría saber tu pasión por las distopías, ¿no? Porque escribiste Mundo Orwell, también escribiste este libro que con Huxley, ¿no? Que Un mundo feliz, que lo rescatas por las líneas. ¿Tienes una pasión por las distopías? ¿Piensas que no es una distopía y estaban realmente sabiendo lo que estaban escribiendo? Yo no creo que fueran distopías. De hecho, es muy curioso porque en 1984 se publica en 1949 y en 1945 George Orwell publica un ensayo, eh, Tú y la bomba atómica, me parece. La bomba del átomo, en realidad, todavía no se llamaba bomba atómica, era en 1945 acababa de tirarse las dos primeras bombas atómicas y publica un ensayo en el que ya va apuntando a esos tres grandes imperios que después aparecen en 1984 en la novela, a esa forma de gobierno centralizado y dirigido desde un ejecutivo muy poderoso que estamos viendo cómo se está reproduciendo también ahora en estos momentos, con lo cual más que distopías eran interpretaciones avanzadas de lo que podría ser el mundo. Eh, me gusta la literatura, pero creo que además es útil y desde el punto de vista militar es una de las herramientas que se utiliza. Hay grupos ahora mismo en Estados Unidos dirigidos, esta mañana ha habido una sesión precisamente de uno de ellos, dirigidos desde el Ejército de Tierra, desde el Army o desde la Air Force, que utilizan a escritores de ciencia ficción y a novelistas aficionados para explorar escenarios. Al final, la perspectiva, el investigar el futuro, no se trata tanto de averiguar qué es lo que va a pasar, sino averiguar qué es lo que puede pasar y cómo podemos influir en que pase o no pase lo que nos interese en un momento dado. Con lo cual, tener esa visión de posibles escenarios de futuro es tremendamente útil. Y para eso, gente que piensa fuera de la caja, gente que piensa fuera de los estándares de los convencionalismos, es tremendamente interesante para
descubrir esas posibilidades ocultas. Es interesante, entonces, que para ti la palabra distopía no es la que habría que utilizar, que es siempre la que utilizamos en ese aspecto. ¿Pudieron tener información, tú piensas, de lo que iba a ocurrir o realmente no se puede decir eso? No, no, no es que tuvieran información, yo creo. En el caso de Orwell, por ejemplo, era ciertamente un revolucionario, ¿no? De la época, muy apegado al comunismo en el Reino Unido, en un momento en el que no era especialmente pues, bien visto el ser comunista. Y lo que hace es interpretar la realidad de otra manera, interpretar la realidad en función de cómo él cree que se puede producir con los cambios tecnológicos que está viendo y con los cambios sociales que está viendo. Evidentemente, ni Orwell ni Huxley, que escribe Un mundo feliz en 1932, antes todavía, pueden imaginarse la llegada ni del mundo digital, ni de la inteligencia artificial, ni de las tecnologías cuánticas, pero lo que sí hacen es ver la evolución sociológica, la evolución antropológica de la sociedad. Y eso, lo único que ha hecho la tecnología ha sido acelerarlo y habilitarlo en mayor medida. Pues me gusta mucho, Ángel, que estés hoy aquí con nosotros porque te voy a hacer todas las preguntas seguro que los espectadores tienen a la hora de hablar de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y también saber cómo eso nos está afectando y cómo lo están utilizando las potencias. Me gustaría preguntarte lo primero de todo, ¿la inteligencia artificial se está usando como un arma geopolítica? Desde luego, sin duda, absolutamente, pero vamos, se está utilizando como un arma geopolítica en distintos aspectos, no solamente utilizando los algoritmos para generar armas, para controlar armas, para controlar relatos, que es otra forma de arma, la narrativa, ¿no? El relato. Se está utilizando también desde el punto de vista de la industrialización. El 92% del Producto Interior Bruto, del crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos el año pasado, se debió a la inteligencia artificial, a la industria de la inteligencia artificial. Toda la competición que está teniendo ahora lugar es en búsqueda de esa inteligencia artificial general, que yo creo que es una carrera ficticia en realidad, porque no hay una inteligencia artificial general. Puede ser más lista que un hombre, puede ser más lista que toda la humanidad, puede ser 1000 veces más lista que toda la humanidad, pero siempre se puede ser 2000 veces más listo. Con lo cual, no es una carrera que tenga una línea de meta. Se está utilizando desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoeconómico, se está utilizando desde el punto de vista social, en el control de la población, y algunos pretenden utilizarla como forma revolucionaria de cambiar los gobiernos. Lo estamos viendo ahora mismo con algunas de las grandes empresas que buscan cambiar la forma de gobernanza, pasar pues, a un escenario más parecido al que presentaba la película Robocop, ¿no? Un escenario en el que son las empresas las que controlan a los estados, las que de alguna manera utilizan a los estados como proxies en el ámbito legal, en el ámbito administrativo, pero los que toman las decisiones son esos grandes oligarcas que son los que realmente saben, los que realmente tienen todos los datos, porque para eso los han ido acumulando de forma legal o ilegal, y los que tienen la capacidad de correlarlos. Me parece muy interesante que en el libro recoges los ejemplos de Sri Lanka y Myanmar, que yo creo que eso también es algo que lo vamos a tocar durante la entrevista porque me ha parecido curioso, o sea, conocer el impacto que pueden tener estos gigantes tecnológicos estadounidenses, porque mi pregunta es, ¿quién está en la carrera de esta tecnológica, esa inteligencia artificial? ¿Quién está en la punta de lanza y dónde está la Unión Europea en esto? Yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Tecnológicamente, en cuanto a la capacidad tecnológica, probablemente Estados Unidos, en la mayor parte de los aspectos, la inteligencia artificial es un campo muy amplio. En muchos aspectos, Estados Unidos está por delante. En la parte del hardware, en la parte de las infraestructuras, claramente Estados Unidos, con algunos aliados, está por delante todavía de China. China está probablemente por delante en lo que es la aplicación de estas tecnologías, en lo que es el llevar al día a día o el llevar al campo de batalla o el llevar a la economía de las personas y de las empresas las mismas aplicaciones que están desarrollando en Estados Unidos y China.
En Europa estamos autolimitándonos en cuanto a la capacidad para ser los líderes en el desarrollo de la tecnología y también en cuanto a ser los líderes en cuanto a la aplicación de la tecnología. ¿Eso es malo? Bueno, es malo desde el punto de vista económico, es malo desde el punto de vista de la capacidad para explotar esa tecnología, pero puede ser fundamental a la hora de llegar a un consenso mundial en cuanto a cómo se puede utilizar esta tecnología en beneficio de la humanidad y no en detrimento de la humanidad. Es decir, ahora mismo Europa sería el contrapeso a estas grandes empresas, por ejemplo, que pretenden trastocar el orden mundial, no ya en cuanto a cambiar a un país por otro, sino en cuanto a cambiar el sistema de gobierno, dejarlo en manos de una oligarquía tecnológica muy reducida. ¿Y tú piensas que la Unión Europea hace bien siendo el contrapeso? Hablabas antes de las trabas burocráticas que se pueden encontrar dentro de la Unión Europea. ¿Piensas que ese es el papel que tiene la Unión Europea? ¿Existe alguna empresa europea que realmente pudiera competir con OpenAI o con Anthropic? ¿Existe? La única empresa europea de tamaño significativo que hay es Mistral, es una empresa francesa de desarrollo de inteligencia artificial. Se puede aliar, se ha hablado últimamente de una posible alianza con ASML, la empresa holandesa, neerlandesa, si queremos, de fabricación de las fábricas de las máquinas que fabrican los chips, con lo cual tenemos alguna capacidad no consolidada y lo primero, no tenemos una política común ni un mercado lo suficientemente común en cuanto a la inteligencia artificial que nos permita competir en la escala en la que están haciéndolo otros actores. Yo creo que no es malo que Europa tenga su propio papel. Hay que encontrar el equilibrio entre la protección de tus intereses y la protección de tus valores. Todo eso sin renunciar a una serie de valores claves que tenemos que mantener, no solamente en beneficio de Europa, sino en beneficio de la humanidad en su conjunto. Porque en este tema existen, ahora ya cada vez se empieza a hablar más de las nubes de datos, que cuando la mayoría yo creo que no somos conscientes de lo que es esto, y tú recoges en el libro que hay un 70% de los datos de personas, gobiernos y ejércitos del mundo que están ahora mismo en las nubes de Microsoft, Google y Amazon. ¿Esto cómo afecta realmente? ¿Es una dependencia de la Unión Europea, otra más de Estados Unidos? Estamos hablando del mundo occidental, está en manos de estas tres nubes, estos tres hiperescaladores. Meta está también empezando, intentando entrar dentro de este grupo. Por parte de China tenemos nubes de Alibaba, de Tencent, de Huawei. No hay grandes nubes de Europa. ¿Eso que supone? Supone que los datos de los europeos, por mucha regulación que se ha intentado poner, Privacy Shield, Safe Harbor, regulaciones posteriores que han intentado que los datos de los europeos se queden en Europa para beneficio de las empresas y de los ciudadanos de Europa, al final no tienen dónde depositarse. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando y tienes un canal de historia interesantísimo también, ¿no? De trincheras ocultas. Cuando la Compañía Británica de Indias o la Compañía Holandesa de Indias o incluso los franceses, ¿no? Tienen grandísimas empresas que controlan imperios realmente, que controlan pues, todo el sudeste asiático, por ejemplo. Eh, Esas empresas lo que controlan es territorios, controlan riquezas, pero no tienen datos. El hecho de que haya empresas que tienen datos sobre todas las personas, todos los datos sobre todas las personas, es decir, que conozcan a todas las personas sus circunstancias, sus motivaciones, qué es lo que les mueve a hacer cosas, no solamente de algunos países, sino de prácticamente todo el mundo, les da un poder que nunca ha tenido ninguna empresa anteriormente. Eso coloca un enorme poder en manos de los países que albergan estas grandes empresas, siempre que colaboren con estas grandes empresas,
y, desde luego en las empresas mismas, incluso para controlar al país en el cual están asentadas. Y vemos aquí cómo empiezan a surgir las disputas entre esas mismas empresas, que además invierten siempre entre ellas y entre el gobierno y estas empresas. Anthropic, por ejemplo, ha escenificado esa disputa con la Casa Blanca en cuanto a los límites que quería ponerle al poder político en la utilización de los datos de estas empresas. Pensemos que, por ejemplo, en la guerra, en las operaciones, no es una guerra en realidad, en Gaza, Israel ha estado utilizando estas nubes junto con programas propios y programas pues, de Palantir, por ejemplo, de otras empresas americanas, para identificar y para acelerar el ritmo de las operaciones, para identificar a los posibles objetivos y para acelerar el ritmo de las operaciones. Es decir, ni siquiera un país como Israel habría sido capaz, o lo que está pasando ahora mismo en Irán, que es equivalente, hay una cosa bastante parecida, ni siquiera un país como Israel o como Estados Unidos es capaz de operar a la escala y al ritmo al que lo está haciendo sin el concurso de estas grandes empresas y de esa recolección de datos. ¿Cómo las llamas? Imperio de Silicio, creo recordar en el libro. ¿Cómo las llamas de Silicio? También me parece curioso porque he de decir también para todo el que nos esté viendo que el libro se lee de una forma amena, porque traes también, aparte de los ejemplos que has dicho históricos, que los he leído, también me parece curioso cómo tratas mucho a filósofos, que eso también te lo acerca, ¿no? Por ejemplo, a Nietzsche, como que te permite también aprender más allá de la inteligencia artificial, más allá de estos temas actuales, sino que también vas al pasado, que yo creo que es importante, ¿no? Porque al final las revoluciones se han dado durante toda la historia y esta no deja de ser otra revolución, ¿no? Y hablando entonces de la inteligencia artificial, entonces, por lo que estoy viendo, lo que me estás comentando es que la Unión Europea está haciendo bien regularizando, por ejemplo, todo esto, porque ahora con estos dos nuevos modelos de inteligencia artificial que se quieren aplicar, ¿no? Para la ciberseguridad, que no sé si no sé si lo voy a pronunciar bien, Mitos y otro que está haciendo OpenAI que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Esto también puede tener sus complicaciones, ¿no? Porque tú estás hablando que la inteligencia artificial se puede utilizar para su lado positivo, pero también tiene un lado negativo que se puede utilizar, vamos. No digo que Europa esté haciendo bien en regular. Lo que no puede hacer Europa es pretender regular a todo el mundo. Es decir, lo que está haciendo Europa de alguna manera muy bien es recordar la necesidad de mantener esos valores y la necesidad de mantener un control humano sobre lo que hace la inteligencia artificial. Eh, Eso posiblemente después de Europa, a lo mejor la que mejor lo hace, curiosamente, sea China, más que Estados Unidos. China ha impuesto una serie de límites a estas empresas, no por el bien del ciudadano, sino por el bien del partido y por el bien del gobierno. Es decir, cuidado, hasta aquí puedes llegar, puedes crecer todo lo que quieras, te puedes hacer todo lo que rico que quieras, siempre que estés subordinado a la autoridad del Estado. Ha visto venir desde hace tiempo el problema que había y está poniendo cortapisas legales al crecimiento indiscriminado de las empresas. En Europa, el problema que tenemos es que estamos poniendo cortapisas sin que haya empresas que estén creciendo a ese ritmo, sin que haya esa conciencia de la necesidad de, incluso aunque a corto plazo vayamos a perder algunos años en ponernos al día, intentar crear nuestro propio ecosistema. La ventaja que tiene ahora mismo el ámbito digital es que, aunque llegues tarde, como sería el caso de Europa, te puedes subir muy rápidamente, muy fácilmente sobre modelos que ya están preparados. Ahora mismo se podría utilizar el modelo de la nube de las grandes empresas y se podría construir un algoritmo para gestionar esos datos sobre la base de los modelos de código abierto chinos. Por poner un caso, ¿no? Es decir, las herramientas están ahí y están disponibles. Lo primero que necesitamos es la voluntad política de emplearlas y la voluntad política de apoyar a las empresas para que lo hagan. Tengamos en cuenta que estas empresas no trabajan en el vacío y empieza a haber ahora mismo grandes eh, problemas sociales en Estados Unidos con respecto a la inteligencia artificial, no solo en cuanto a la pérdida de empleos, sino en cuanto a la utilización de recursos
energéticos y de agua, en este caso, por parte de estos grandes centros de datos en detrimento de la población. Es decir, necesitamos para crear ese ecosistema, no nos basta con decir, con dejar que las empresas crezcan, hay que propiciar que las empresas crezcan dándoles un entorno favorable para ese crecimiento. Y entonces, para soluciones que puedas ver aquí en Europa, más allá de lo que estamos viendo, inversión realmente hace falta. El otro día en el Parlamento yo escuchaba aquí en Bruselas cómo estaban proponiendo que se creara un grupo específico solo de inteligencia artificial dentro del propio Bruselas, como también imagino que tienen otros países, para no quedarse atrás, básicamente. Claro, el problema aquí es que buena parte de la inversión en estas tecnologías que se hace en Europa se hace sobre empresas estadounidenses. Es decir, no existe el ecosistema de formación de capital riesgo, de inversión en este tipo de tecnologías que sí existe en Estados Unidos. Entre otras cosas porque la regulación fiscal que hay asociada y la penalización que tiene por no tener éxito en estas empresas es muchísimo mayor que la que hay en Estados Unidos. Y por lo tanto, el dinero que sí hay en España, en Europa, no se está empleando en potenciar las soluciones europeas, las posibles soluciones europeas, sino que se está yendo también a Estados Unidos. Entiendo, entiendo. Y por ejemplo, volviendo al tema de los algoritmos, ¿cómo puede eso afectar a una sociedad? ¿Tú crees que se polariza una sociedad? ¿Es capaz de polarizarla? El ejemplo de Myanmar que estábamos hablando y de Sri Lanka, por ejemplo, es un ejemplo de cómo esto puede también afectar a Europa y por eso también hay esa regulación. En el caso de Myanmar y de Sri Lanka, el problema fundamental era el monopolio que ejercía en aquel caso Facebook sobre todas las comunicaciones del país. Es decir, hay un momento en el que Myanmar prácticamente el acceso de la mayor parte de la población a Internet era prohibitivo económicamente, no podían permitírselo, y lo que hace Facebook es darles acceso gratuito a Internet, pero solamente para conectarse a Facebook. Es decir, tú puedes utilizar la mensajería de Facebook para conectarte, para chatear, para comunicarte, tú puedes utilizar Facebook como fuente de noticias, de tal manera que al final toda la información que te puede llegar se canaliza a través de Facebook. Ese es el peligro principal, el hecho de que estas empresas lleguen a tener un monopolio no ya sobre la red sobre la que se mueven las noticias, sino sobre las noticias mismas, sobre la canalización de las noticias. No es que sean los proveedores de Internet, sino que son los proveedores de todas las percepciones y de todas las emociones que se mueven a través de las redes sociales. ¿Eso puede ocurrir en Europa? Está ocurriendo de alguna manera. Los algoritmos están diseñados para maximizar un beneficio económico y por lo tanto lo que hacen es generar enganche, generar debate y el debate se genera normalmente pues ampliando la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Y cuanto más separados estén, más diferencia de potencial hay. ¿Qué problema hay? Que esa diferencia de potencial, cuando es demasiado grande, puede llegar a cortocircuitar de alguna manera la sociedad. Por ponerlo, por intentar hacer la imagen gráfica completa. ¿Qué pasa en China? En China pasa justamente lo contrario. En China las redes sociales están diseñadas para llevar a toda la población, a toda la comunidad al centro. Al centro, es decir, a lo que el partido, a lo que el gobierno considera el discurso oficial. Y entonces lo que hacen las redes sociales es no polarizar, sino al contrario, aglutinar a todo el mundo en un solo pensamiento. ¿Qué es bueno? ¿Polarizar o aglutinar? Son malas las dos cosas. O sea, lo que estás haciendo es distorsionar la libertad que pueda tener cada uno para, en un momento dado, elegir cuál es su opción y cómo de extremo quiere ser en sus opiniones. Lo que está claro es que los algoritmos la forma en la que estén diseñados los algoritmos son capaces de llevarnos a donde ellos quieran, de alguna manera. Y además, la diferencia no es
La diferencia históricamente, volvemos otra vez a la historia, Sí. ¿no? No nos vamos, no vamos a ir a los tiempos de Pulitzer, no vamos a ir a los tiempos de Hayes, del ciudadano Kane, ¿no? No es adoctrinar desde un solo discurso a toda la población, no, es que para cada uno de nosotros la inteligencia artificial es capaz de generar un discurso personalizado que nos influya de mejor manera. Que nos lleve a cada uno de nosotros por el camino más cómodo para cada uno hacia la verdad que ese modelo quiere mostrarnos. Claro, parece que hemos entrado en una especie, no sé, de túnel de que no vamos a poder escapar nunca. Eso es lo que parece. Luego también, ya para ir acabando, me gustaría decirte, Ángel, por lo que puedo también sacar de tus palabras, quiero que me digas tu experiencia también desde Qatar y también que has estado en Japón y Corea del Sur, en cómo se enfoca este tema en comparación con Europa, porque yo creo que quizás si algo se puede sacar positivo es que todavía seguimos teniendo esa perspectiva humanista, si se quiere que viene siempre histórica y que por lo menos no la hemos abandonado todavía, como algo positivo. No sé tú cómo lo ves eso. Ahora mismo en un país como Corea, por ejemplo, la polarización es todavía mayor por las redes. El uso, la inmersión de la población dentro de las redes sociales es todavía mayor. Hay un par de diferencias muy interesantes. En Corea, WhatsApp o Facebook o en general las redes sociales estadounidenses funcionan a medio gas. No pueden funcionar a pleno rendimiento. ¿Por qué? Porque hay dos sistemas de mensajería, Kakao y Naver, en el caso de Corea, que lo que hacen es mantener a los ciudadanos coreanos y por lo tanto a sus datos dentro del ecosistema de crecimiento de Corea. Lo cual favorece a quién? Pues favorece a Samsung, favorece a SK Hynix, favorece a la misma Naver con sus desarrollos de inteligencia artificial, es decir, favorece a la misma industria surcoreana el hecho de tener los datos dentro de Corea. Creando modelos alternativos, un poco lo que ha hecho, pues lo que hizo China en su momento con WeChat, comparado con WhatsApp, mantiene los datos dentro de China y por lo tanto beneficia a los mismos chinos. Lo que está haciendo ahora mismo Rusia con Max y lo que están haciendo en Japón, por ejemplo. Crean junto con Corea, precisamente, crean Line como alternativa también a WhatsApp, de tal manera que intentan, pues cortando el acceso, por ejemplo, a determinados servicios de Google Maps, evitan que la gente entre en Google y favorecen que entre en otros sistemas. Y luego está el control que ejercen los estados sobre los contenidos y sobre las comunicaciones en estos sistemas. En Europa vivimos no en una distopía, vivimos en una utopía, no digo que absoluta, pero comparado con los demás países es algo maravilloso. La vigilancia, el control que se ejerce en otros países es muchísimo mayor. El Estado está explotando de alguna manera mucho más las capacidades que tienen estas tecnologías para control sobre su propia población y para aglutinar las fuerzas de esa población para favorecer sus intereses también internacionales. Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber estado hoy en Escudo Digital. Decimos a todo el mundo que nos esté viendo que tiene Mundo Falaz de Editorial Ariel, lo va a tener ahí abajo para todo aquel que quiera comprarlo. Y también en el artículo que vamos a dedicar a esta entrevista, también van a poder comprar el libro de Ángel, que yo creo que, como ven, nos ha trasladado de una forma amena este tema que muchas veces es espinoso, yo creo, y que lo bueno es que a través de este tipo de entrevistas pues lo conseguimos acercar un poco más. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado hoy en Escudo Digital. Muchas gracias a vosotros por haberme tenido.